Bom dia, boa tarde, boa noite, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos y amigas del canal Avia Yala, hoy voy a dar una pequeña clase sobre un tema fundamental para nuestros pueblos originarios, que es una de las motivaciones que me lleva a preguntarnos sobre alguna posible solución a los problemas de la tierra, de los territorios, no solamente aquí en Brasil, acá en Brasil, como también en toda América Latina, ¿no? Estoy aquí transmitiendo desde la ciudad de São Paulo, capital, Brasil, y hoy vamos a hablar sobre este documento que ha sido suscrito por un grupo de observadores, de investigadores que se han dedicado a cartografar las sombras del poder que se encuentra atrás de la posesión y la propiedad de las tierras en Brasil, y también son parte de un gran enmarañado de mafias, si se quiere, de familias, ¿no?, que detienen el poder absoluto sobre las riquezas de la tierra, y aún más detienen la concentración fundiaria de tierras, la concentración agraria de tierras. Y este observatorio, que está en español, por eso estoy haciendo este encuentro en castellano, para que nuestros amigos de los países de América Latina o de Aviala, como nosotros los indígenas reconocemos este continente, puedan saber y hacer comparaciones quizás con las problemáticas de tierras y territorios en sus respectivos países. Eh, Antes de más nada, quiero llamar la atención a un pequeño trabajo, ¿no?, que tengo aquí, pero está en portugués, sobre la ley de tierras, ¿no?, que posibilitaron uh, una política liberal de repartición de las tierras, y cuyos beneficiarios o aquellos que se beneficiaron o fueron privilegiados por una selección específica de acuerdo con el status quo y un alineamiento en el sentido ideológico de la palabra. Entonces, yo tendría que remitir un poco, aunque para no extenderme tanto, para no me explayar demasiado, voy a hacer un paréntesis bien abrazador sobre el problema de la tierra y de los territorios en Brasil. Me parece, por otra parte, que no son los mismos problemas de todos nuestros países, que desde la colonización, desde que Colón desembarcó con sus 3 carabelas en lo que nosotros hoy conocemos como Cuba, fue a partir de entonces que el problema de la tierra y de los territorios y de todo esto que significa las riquezas hídricas, energéticas, minerales y alimenticias, ¿no?, por causa de la vasta extensión de los campos en Brasil, ¿no?, ha sido algo polémico, y al mismo tiempo esa polémica nos ha llevado a una injusticia territorial.
Por eso nosotros, los pueblos indígenas, pedimos justicia territorial. ¿Qué es la justicia territorial? Lo que es justo, lo que es de derecho innato para la reparación histórica de los pueblos que estaban aquí antes de 1500 en el caso de Brasil y antes de 1492 en el caso de las Américas, para que haya justicia para con los descendientes de todos estos pueblos, inclusive de mi pueblo mapuche. Este relatorio es un documento de este observatorio que se llama De Olho nos Ruralistas. Sería los ruralistas bajo la mira. El sector agropecuario bajo la mira. La sociedad rural bajo la mira. ¿Bajo la mira de quién? Bajo la mira de un grupo de personas que no aceptó que el poder se haya avasallado de tal modo que en los 4 años del gobierno Bolsonaro, el proceso de neocolonización que se aceleró de forma atroz, todavía tenga sus resuellos y tenga resonancias en la vida política de la nación. Este grupo se ha dedicado durante muchos y muchos años, desde inclusive 2013, 2014 para acá, cuando sabíamos, nosotros que vivimos aquí en Brasil, sabíamos que era justamente este gran grupo agroexportador, este mismo grupo que piensa como pensaban otrora otros hombres blancos, patriarcales, racistas, misóginos y tal, que pensaban que la tierra era para ser conquistada y de ella retirar lo máximo posible para maximizar todos los lucros posibles, todo el poder y toda la gloria. Y esto lo digo con un lenguaje semiteológico, porque hay una teología dentro del discurso de estos dueños, propietarios y poseedores únicos de la tierra, que se han legitimado mediante los notarios públicos que en connivencia o condescendencia con abogados, con jueces, con juristas, jurisconsultos, y otras autoridades, ministros y grandes políticos de las regiones, esto ha hecho inclusive que más allá de la legitimación hayan abarcado aún más hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierras, que muchas de ellas no producen siquiera el alimento necesario para la población y lo que ellos producen es apenas para maximización de sus lucros, de sus ganancias, sin dejar siquiera un centavo para el erario nacional. Entonces, este grupo vino desde aquella época, ya desde 2017, o sea, después del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, durante el gobierno Temer, este grupo se dedica a investigar y a identificar quiénes son los portentores de este poder casi que absoluto, feudal, con nombre, apellido, y aún más, ellos van en busca de saber quiénes son los que financian a estos grupos, a estas pequeñas élites locales, satélites de las grandes élites económicos financieras del mundo. Entonces, ellos decidieron publicar relatorios con financiamiento externo, formaron un grupo de investigadores y fueron atrás de estos datos que luego más durante muchos años después comenzaron a ser publicados, inclusive durante el gobierno de Bolsonaro.
Entonces se transformó en un gran documento denuncia, que es uno de ellos que está aquí. Este no es, todos los documentos son importantes. Este es el segundo volumen de un informe justamente que habla sobre el problema de las propiedades en Brasil y este volumen trata sobre un elemento específico que son, en este caso, de este volumen que yo le estoy presentando en español, porque son varios volúmenes. Otro habla sobre los políticos, otro habla quiénes son las grandes empresas internacionales que facturan encima de esto. Y aquí los nombres de los empresarios brasileños y extranjeros con superposiciones en tierras indígenas en Brasil. ¿Ya? Entonces, estos grupos también se ligan con otros grandes grupos como Benetton, Lewis, o con grandes terratenientes como los Subercaso en Chile, ¿sí? Y grandes empresas como BlackRock, por ejemplo, de los Estados Unidos, que son fondos de inversiones que inyectan dinero para que el extractivismo, en este caso de riquezas, se haga presente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un cruce de datos con percentuales y algunos grupos, como por ejemplo estos grandes grupos internacionales que bancan el garimpo, que bancan inclusive el tráfico de animales silvestres, de semillas, de raíces, ¿no? Trabajan incluso para grandes industrias farmacológicas, o sea, son tentáculos que parten inclusive de la propia Amazonia, y se expande pelo mundo. Es un expansionismo colonial interno y doméstico que tiene sus raíces en Brasil, pero tiene sus tentáculos en gran parte del mundo afuera y también está linkada, ¿no?, con grandes grupos de familias propietarias de tierras en América Latina, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí hay una presentación de las pautas, ¿no?, de los escenarios más evidentes sobre este tipo de extractivismo, de destrucción, de ecocidio, ¿no?, biocidio, ¿no? Olha, ustedes pueden ver las maderas, ¿no? ¿Quién lucra? Bueno, aquí, ¿quién lucra con las invasiones, ¿no? Un territorio no es solo un espacio físico. Bueno, aquí tenemos que recordarnos que el término territorio, ¿no?, si bien es romano, ¿no?, y que en aquella época, durante el Imperio Romano, el territorio era una especie de el lugar conquistado también por aquellos que se suponían eran más fuertes, más poderosos, tenían mejores ejércitos, estaban con herramientas superiores, con armas, y pudieron conquistar los territorios, y el territorio justamente tiene ese significado de poder, ¿no? El territorio tiene un significado de poder, pero en este caso, cuando los pueblos indígenas reivindicamos el territorio tiene una se altera su significado, o sea, pasa por una resignificación del término para que se entienda que el territorio es aquel lugar que liga espiritualmente la cultura, las formas de ser y de estar en el mundo, y la relación, la íntima relación con la naturaleza.
que nosotros sabemos que está dentro de nosotros, como nosotros estamos también dentro de ella, porque un árbol no es solamente un árbol es un microecosistema, un árbol ya es un microsistema, millares de árboles son millares de ecosistemas. Un árbol es la casa de otras formas de vida, aún muchas de ellas que no conocemos. ¿Ya? Entonces, la visión del árbol es que esa es también nuestra casa, pero es la casa de los pájaros, las casas de los insectos, es la casa y es también un elemento que produce condiciones necesarias para que la vida pueda reproducirse y de este modo la vida humana también pueda se mantener incólume, ¿sí? Vivificante, ¿sí? Que tenga el hálito espiritual de la vida humana, que nosotros damos vida a las cosas, ¿sí? Y que también que los pájaros que viven ahí también son ellos que ayudan con ese hálito que nosotros tengamos vida y yo pueda incluso estar aquí hablando para ustedes. Entonces, ahí está la relación, ahí está la resignificación del término territorio. Han habido grandes pensadores como Milton Santos, que ha pensado el territorio, lo ha resignificado también. Robert Sachs, ¿no?, en los Estados Unidos, Pierre Raffestein, da França, ¿no? Son pensadores del territorio que han también ayudado a resignificar los territorios, a darle una otra vuelta al asunto para salir del encierro de que el territorio solamente es sinónimo de poder. Entonces se ha superado semánticamente la palabra territorio y llegamos al siglo XXI con la defensa de los territorios a partir de una otra fundación ocular, desde una otra perspectiva, desde otro modo de sentir, de sensacionar las cosas, la sensación. ¿Cuál es la sensación? De un lugar, de un espacio geográfico, de un espacio geopolítico, de un espacio aéreo, de un espacio marítimo. Entonces, hay ya hubo, aquí en Brasil ya pasamos el proceso de resignificación del concepto de tierra y de territorio que ha devenido del camino que hacen los historiadores al hacer una verificación de documentación, de registros de la historia, de esa historia que aún no ha salido totalmente a la superficie para que haya un esclarecimiento sobre lo que sucedió durante la colonización y principalmente durante el siglo XIX. El siglo XIX es una pieza fundamental para entender los problemas que tenemos hoy, que en su mayoría devienen también de las decisiones y del contexto histórico que hizo que el siglo XIX fuera un siglo de oro, un siglo de otras conquistas, un siglo de otras descubiertas, de otras heurísticas, de otras interpretaciones sobre esa heurística. ¿Ya? Estoy me refiriendo inclusive con términos, con conceptos un poco más técnicos para poder entender, o pelo menos desde este punto de vista que estoy exponiendo, pueda también realizar el compromiso de contribuir para que esta lucha avance a favor no solo de los pueblos indígenas, más, o todavía para todos los habitantes, no solamente de Brasil, sino del mundo, para ustedes, para sus familias, para sus amigos. Cuando los pueblos indígenas en sus respectivos países salen a defender el territorio, salen a defender principalmente más allá
de la materialidad que reúne los términos tierra y territorio, se lucha por la vida. Se lucha por la vida y la vida como un todo, la vida como un todo. ¿Sí? Y en ese concepto de la vida como un todo, que es un concepto que yo mismo lo he fundado como Letras Trencito, la vida como un todo está ahí ya inherente a ese concepto está la materialidad de la vida inmediata. ¿Cuál es la materialidad de la vida inmediata? El vasito que yo tomo el café, alguien que está ahí semillando para que el café crezca. Es la materialidad de la vida inmediata, porque una situación va a producir otras y va a producir placer, va a producir satisfacción. Cuando llega la comida, el plato de comida a nuestra mesa, se produce una satisfacción enorme, es una satisfacción espiritual y que cuando compartida esa materialidad de la vida inmediata, se transforma entonces en felicidad para todos, para todas, para todos. Esto debería estar muy claro en la mentalidad humana, que todo es compartible, todo es compartible. Si yo tengo este único y somos 5 personas y tomamos todos tomamos un café cada uno, tomamos un traguito de café y compartimos un momento. Y esto es una consagración a la vida. Es una consagración a la vida, a la ciencia de la vida como vida que está aquí y ahora. Y estuvo antes y en gerundio, porque siempre va a haber una acción que los ancestros hicieron, los nuestros lo hacen, y mañana alguien también, alguien lo hará también. ¿Ya? Espero yo me poder hacer un poco comprender como introducción a que este documento o estos tipos de documentos no son solamente documentos que digan, bueno, hay un registro de lo que pasa en Brasil y bueno, pobrecitos los brasileños. No, esto es un registro que nos ayuda a pensar que ya desde nuestra situación donde nos encontramos hay que cambiar el paradigma del ser y del estar aquí y ahora en esta vida. Esto es un coadjuvante de este tipo de acciones que han realizado estos investigadores, científicos sociales, ¿no? Bueno, mira, aquí me aparece la chica esta, la Madonna, una de las mayores inversoras de coco. ¿Quién diría? Madonna invierte millones y ha privatizado el agua de coco aquí en Brasil. Ella ha hecho que una empresa como la do Coco, que está aquí, que inclusive yo puse un poco más, que es una empresa italiana, ¿no? Ha privatizado el coco, o sea, el coco ha sido privatizado, parte de la vida la han retenido para sí. ¿Vieron cómo es la situación? Porque el coco lo da la palmera, o un coquero, como nos llamamos aquí. Nadie precisa hacer un esfuerzo, no sé, de llevarse, no sé, millones de toneladas de semillas para que el coco nace solo, está en las playas. Hay playas en el norte del país que el coco está ahí, no lo quiere nadie, porque no hay nadie. Que hay personas sí, pero es mucha. El coco, y estos tíos han privatizado el coco y han privatizado el agua de coco. Y Madonna es una de las inversionistas que coloca millones en esta empresa, que lo que hace es ayudarle a tomar tierras, territorios. Bueno, vamos a presentar este documento, ¿no? Bueno, aquí este
documento tiene 102 páginas. No voy a leer 102 páginas porque si no, no terminaría nunca. Pero mientras voy pasando, aquí mientras ustedes pueden leer un poco, yo voy a poner el texto en la descripción del video para que ustedes lo puedan accesar. Si por un acaso ustedes no lo pueden accesar, porque este documento yo lo obtuve mediante el pedido que yo le hice a este grupo de los ruralistas, ¿no? Para que me lo puedan mandar. Inclusive tengo videos donde yo estuve en el lanzamiento de estos volúmenes, de estos documentos que ya vienen con una trayectoria anterior, mostrando otras facetas, como yo planteé antes, otras facetas del agronegocio, del mundo agroexportador y sus tentáculos con la política y también con la legislatura. Entonces, yo estuve en el lanzamiento, estuve conversando con estas personas que realizan esto, o sea, nos conocemos, y ellos también tienen un canal que lo voy a dejar en los comentarios del video, porque yo no sé si la plataforma en YouTube me va a aceptar, de que lo ponga en la descripción. Bueno, a veces acepta, otras veces no lo acepta, pero bueno, vamos lá, ¿no? Pero igual yo lo voy a colocar, ¿no? Para que conozcan el canal de Los Ruralistas. Algunos están con leyenda o subtítulo en español abajo, ¿no? Ahí, bueno, ahí van a tener que buscar. Yo voy a tratar de colocar uno que ya venga con subtítulos en español para que después quien quiera, ¿no? Bueno, bien, estamos aquí entonces. La cuestión de las tierras aquí en Brasil es una pelea entre tiburones, ballenas, dromedarios, hipopótamos, solo cosa grande y pesada. Parece hilario, pero es tétrico, es tétrico. Brasil es un estado-nación mayoritariamente latifundiarista, terrateniente. Aquí los que han gobernado siempre el Brasil, y me parece que en el caso de Argentina no es muy diferente, aquí siempre han gobernado los grandes dueños de tierras, los grandes propietarios de tierras, ¿no? Brasil sufrió un hecho que no ha sucedido en los países de habla castellana, que es la asunción de una monarquía constitucional o constitucionalista, o sea, una monarquía que vino con Don Juan, vino huyendo de las hordas guerreras de estas matillas, ¿cómo le llaman? Napoleónicas, de estas hordas napoleónicas, y vino para Brasil y se instala en Río de Janeiro. Viene la corte portuguesa, se instala y cambia la dinámica de la colonización, que aún no salía del desfecho Indias occidentales, y entrar en un estado-nación bonapartista. Como en el caso de Argentina, Colombia, Chile, México, todos son estados-naciones que se fundan mediante preceptos bonapartistas, ¿no? No me voy a detener en esto porque también me llevaría mucho tiempo poder eh, esmigajar, ¿no?, un poco este tema. Ahí después vino en 1850, bueno, antes en 1825, ya durante la regencia de Don Pedro, ¿no?,
se refunda lo que se llamó un estatuto, un código sobre la tierra. Entonces fue muy selectivo. Y los que quedaron con estos privilegios eran los sucesores de aquellos que vinieron a explorar las tierras en Brasil a partir del 22 de abril de 1500. En el siglo XVII ya hubo muchos conflictos y levantes indígenas y de quilombos, como se les llama aquí, a los lugares donde se refugiaban los esclavizados que habían sido traídos desde África, recordando que Brasil y Cuba fueron los dos países que más recibieron o captaron mano de obra esclavizada. En Brasil se presume que aquí desembarcaron entre 6 a 8 millones de esclavos, ¿no? Fue el último país también a abolir la esclavitud, el último país, y esto trajo consigo lo que yo hablé antes de injusticia territorial, porque el primer día para los negros, para los pueblos de matriz africana, era un día especial porque se libertaban de las garras de sus señores, administradores, coloniales, grandes hacenderos, finqueros, propietarios de tierras ya, pero que aún no tenían la legitimidad constitucional, de ahí monarquía constitucional, no tenían la legitimidad constitucional que ya don Pedro comenzó a darles a estos propietarios que venían sucediendo otros que habían dejado el legado de las tierras en Brasil. En 1850 se firma la primera ley de repartición de tierras, que era tierras devolutas, o sea, parte de las tierras que no habían sido repartidos entre los sucesores pasa a mano del Estado, pero el Estado era justamente aún con resuellos monárquicos constitucionalistas, entonces continúa bajo una regencia real, pero con una constitución interna que le daba solamente a esta realeza la propiedad absoluta sobre las tierras y los territorios, y ellos podrían decidir de quién era qué. Viene entonces la proclamación de la República en 1889 y Brasil pasa a ser una república constitucional federalista. Sale de la monarquía y entra para una república federalista. Entonces se dividen los bolos, se dividen las tortas territoriales y más una vez ese ámbito selectivo solamente permitió que algunos pocos fuesen dueños de esas tierras y la mayoría quedase a ver apenas lunas y estrellas. Y fue lo que ya pasó. Vamos un poquillo para atrás, que yo hablé sobre la abolición de la esclavitud, que fue en 1888. Vino de un proceso que venía antes. No me voy a, perdón, no me voy a detener ahí también, porque si no sería muy larga esta clase. Estoy haciéndolo todo de forma muy panorámica, ¿no? Bueno, entonces, con la proclamación de la República que se inicia, que se funda a través de un golpe militar, voy a repetir, se funda la República en Brasil, la República Federal, pero al mismo tiempo se funda un golpe militar que funda otros golpes militares, principalmente en todo el decorrer del siglo XX. Entonces, las tierras pasan de manos del Estado a manos de los militares. Sale entonces, sale de la regencia monárquica constitucional
entra para la República, pero ya entra para la República de forma maquillada, porque quien toma cuenta de las tierras y de los territorios son los militares. Entonces los militares, junto con los propietarios de tierras que venían de los siglos anteriores, se hacen una alianza y a partir del inicio del siglo XX ellos comienzan una larga caminada en busca de la expansión de tierras hacia el sur, inclusive hacia el sur, hacia el sur oeste, perdón, hacia el sur oeste, no, sur oeste mesmo, disculpen ahí, que serían las regiones de Santa Catarina, de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, pero en dirección al oeste. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la colonización, o sea, desde 1500, ¿qué es lo que pasa? Los primeros territorios que estos tíos, que aquí se les llaman bandeirantes, que eran aquellos que penetraban Brasil adentro, era como estos tíos de la conquista del desierto, ¿no? Que salían de las regiones litoráneas y partían para los interiores en busca de expansión de tierras, de manos de obra esclava y de riquezas. Aquí eran los banderas, los bandeirantes, y estos llegaron hasta el litoral del estado de Ceará, muy arriba del estado de Bahía, que la mayoría conoce Bahía a causa de Salvador, Bahía, la tierra de la magia, y bueno. Bueno, como ya estos tíos vicentinos, estos bandeirantes vicentinos, porque llegaron a través del puerto de San Vicente, es una ciudad que está al lado del puerto de Santos, el principal puerto del país, de Brasil, ¿no? Llegan en San Vicente y suben las encostas de las montañas del mar, las sierras del mar, y cada vez van adentrando cada vez más, cada vez más. En esto es que se funda la ciudad de San Pablo también, que es parte del proceso. Bueno, en el siglo XX estos tíos comienzan a hacer sus marchas por los estados, cada vez queriendo tomar más y más tierras, y todo con el aval de la política de turno y los militares que estuvieron prácticamente o han estado en toda la historia de Brasil, principalmente desde el siglo XIX, los militares han sido siempre protagonistas de la vida política. Y con esto han sido protagonistas también en la cuestión de la posesión de tierras y propiedades, del propietarismo privatista interno colonial, con un sistema colonial que hace justo que ellos puedan se determinar como señores absolutos de estas tierras. Entonces se imprimen varias legislaciones, no me voy a detener en muchas, pero para poder avanzar un poco y así ustedes cuando lean esto puedan entender el contexto en que esto se sitúa. Cuando llegó la dictadura de 1964, que duró 20 años, estos militares que ya tenían bastante poder, inclusive durante el periodo de Getúlio Vargas, que fueron dos, con muchos exabruptos en todos estos procesos históricos, la salida de uno, la entrada de otro y el cambio de un presidente de otro y una movimentación casi que esquizofrénica, ¿no? Llegamos a la dictadura militar y estos militares hacen nuevamente una marcha hacia el interior, pero de esta vez hacen una marcha hacia la Amazonia en busca del El Dorado, la ciudad de los Césares, no sé, todas estas pantomimas imaginarias. Y van hacia allá con excavaderas, con tanques, con camiones, con todos para abrir carreteras. Y
y los medios de comunicación son los que más se alían también a este tipo de iniciativa de estos grupos privatistas cívico-militares. Entonces, el problema es que Brasil nunca pasó por una reforma agraria y tampoco podemos decir que tenga que haber reforma agraria, porque nunca hubo una política fundiaria, una política agraria, nunca hubo. Muy por el contrario, durante todos los gobiernos, inclusive durante los anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores, no hubo siquiera una preocupación sobre la cuestión de las tierras, quedando entonces un vacío que fue llenado o rellenado por el agronegocio que surge en el año 2000. En el año 2000 surge el agronegocio. Es el periodo en que, después de un tiempo de una calmaría en el campo, con toda la violencia que hubo, que en los años 80 y 90 son los periodos más violentos en el campo. Pero en las grandes ciudades se rezaba una cartilla de una calmaría que era proyectada a través de los medios hegemónicos de comunicación. Entonces no hubo preocupación de parte de la población sobre lo que sucedía en el campo, porque ellos lo veían según la subjetividad de la moral burguesa de esta época, principalmente de los años 50. ¿Y cuál que era la moral burguesa? Había que cuidar de los campos y había que tutelar a los indios, ¿sí? Y había que hacer con que el pueblo que estaba viniendo de los interiores en dirección a las grandes ciudades se mantuviesen lejos de los barrios nobles de las grandes ciudades, constituidas como oficinas de los hacenderos. São Paulo fue la primera ciudad que se constituye como el cuartel general de los hacenderos, de los grandes dueños de propiedad, y entre ellos los militares. Luego Río de Janeiro, pero después con Juscelino Kubitschek, cuando comienza la marcha hacia el oeste, se impregna aún con más fuerza, más agresión contra los pequeños propietarios rurales, el pequeño campesino, contra los indígenas, contra los pescadores, contra las tejedoras, contra los ribereños, que aquí se les llaman ribereños, aquellos que viven en los ríos, en los canales, en el medio de la selva, y viven de la pesca, y viven de la castaña. Son pequeños extractivistas de la castaña y de otras semillas y de otros frutos, inclusive el guaraná. ¿Están entendiendo cómo viene la situación? Entonces, y este problema hoy, si ve aquí, como yo le estoy mostrando a ustedes, porque me parece que tengo más que hablar para que más o menos comprendamos en conjunto, todos nosotros, lo que se pasa en Brasil en relación a las tierras. Porque hemos llegado al año de 2023 y el Congreso Nacional, el Parlamento Nacional, está tomado por los sucesores de todos estos grupos que han venido sitiando pueblos enteros y usurpando territorios. Es una usurpación. Los que están ahora son los mismos que ya estuvieron antes. Y esperamos que los hijos de estos no estén mañana. ¿Se dan cuenta?
Y todos estos tíos que aparecen aquí con nombre y apellido, empresarios ligados con políticos, con abogados, con jueces, ¿ya? Son los que aparecen aquí en estos documentos. Este documento está en inglés también, lo voy a colocar en inglés, pero no voy a hacer un canal en inglés porque no soy muy, no hablo tan fluentemente aún para un canal la lengua inglesa, pero si lo hablara muy fluentemente, muy rápidamente, yo lo haría en inglés. Entonces no hablo tanto inglés así. Hablo bastante, pero no lo suficiente como para contar una historia como esta. Pero yo lo voy a colocar el relatorio que sí lo leí en inglés, que es fácil, viene con una dinámica muy mimética, porque no se sale de la pauta central, no sale de la pauta del documento. Entonces es bastante legible y comprensible. Entonces yo lo voy a colocar en la descripción del video para quien quiera accesar a estos documentos y lo puedan leer. Este es un capítulo bastante interesante, el mapamundi de las tierras indígenas. Conozca el origen del capital de las empresas con haciendas en tierras indígenas brasileñas según datos del INCRA. INCRA aquí en Brasil es Instituto de Colonización y Reforma Agraria. Bueno, aquí ya comienzan, los casos abarcan desde países vecinos como Paraguay y Bolivia. Base de operaciones para 2 empresarios brasileños que migraron en los años 2000 hasta Nueva Zelanda. Allí, en Oceanía, se encuentra la mayor cooperativa de productores de leche del mundo, la Livestock Improvement Corporation, conocida por su actuación en la reproducción animal. LIC inició sus actividades en Brasil en 2014. Al comprar la importadora de semen bovino NZ9, la alianza comercial suministra matrices bovinas a varios productores de leche, entre ellos la hacienda Leitísimo, de capital neozelandés, cuya leche se comercializa en supermercados de todo Brasil. Con sede en Uberaba, estado de Minas Gerais, NZ tiene como socios a Eduardo Márquez Palmerio, hijo del exdiputado federal Marcelo Palmerio, y Massa Rejane Galindo Reis Palmerio. Ellos son dueños de Agropecuaria Florestal Triángulo, cuya hacienda Santa Cecilia incide dentro de 374,07 hectáreas de la tierra indígena Huiraroca, en Carapó, estado de Mato Grosso do Sul, perteneciente a los Guaraní Kaiowá. El territorio tiene un papel central en la discusión sobre el marco temporal. Creo que ya hablé aquí sobre el marco temporal, o como se dice por ahí en castellano, el marco legal. Creo que yo hablé algo aquí, ¿no? Inclusive en español, en algún video, yo voy a ver si lo busco y lo coloco para quien quiera verlo, ¿no? Bueno, estos casos como este es más o menos una vitrina pedagógica sobre lo que viene a partir de este capítulo en adelante, hablando sobre quiénes son los que están envolvidos en toda esta trama. Bueno, aquí tenemos el Banco Itaú, que donde está el Banco Itaú está la sociedad rural, está la Frente Parlamentar Agropecuaria, están los grandes propietarios de vitivinícolas, están los grandes pecuaristas, los grandes frigoríficos, mataderos, ¿no? Es una mafia internacional.
El presidente Lula estuvo esta última vez haciendo un discurso en Francia para, inclusive, para que le escuche el presidente Macron, y él ha recalcado algo que todos los gobiernos deberían estar poniendo mucha atención, y es que el presidente Lula lo ha dicho muy claramente: los países ricos, los grandes propietarios, los que se creen los dueños del planeta, son ellos los que tienen que hacer algo para impedir que la crisis climática y ambiental, que es consecuencia de todo esto, inclusive de todo esto que les estoy mostrando a ustedes, que haya un gobierno mundial para detener a estos grupos, neutralizarlos, y que haya un reglamento mundial sobre la cuestión de la pose de la propiedad y de todo lo que deviene con esto, como la extracción de madera, el garimpo, eh, el favoritismo político, ¿no? Tiene que haber un gobierno mundial. El presidente Lula lo ha dicho muy bien. Tiene que haber un reglamento mundial internacional para normatizar la internet, para que estos tíos que son los que bancan los fake news olha, todo Itaú, BBA, olha, no, sinceramente, tiene que haber una norma internacional que salga inclusive ya apoyado en algunos de los artículos, de los incisos del derecho privado internacional y del derecho internacional, para neutralizar este tipo de situación. El presidente Lula lo ha dicho muy bien, y hay que regulamentar también la internet. Bueno, esto es en el estado de Paraná, uno de los estados más problemáticos de Brasil en términos también, porque es uno de los estados donde se han aniquilado prácticamente todos los pueblos originarios de ese estado. Sí, a usted que le gusta ir a las cataratas del Iguazú, a usted que le encanta estar allí, sepa que todo eso ahí que fue selectivamente separado tiene dueño. Las grandes represas que hay en el Paraguay, en el Yacyretá, allá tienen los Bush, son dueños de tierras, donde está el acuífero guaraní. Los Bush, la familia Bush mesmo, esos mesmos, son dueños de vastos y vastos territorios allí donde está la represa. En Argentina hay un actor que se compró las tierras vitivinícolas en Cafayate, en Argentina. Vino un actor y se compró no sé cuántas tierras de vitivinicultura con la gente que estaba dentro. Y hoy es el todopoderoso de la región. Y es norteamericano. Por eso que es necesario que América Latina también tenga que se unir de nuestra manera, con nuestra forma, para neutralizar a estos tíos, porque estos inciden también en la minería de Chile, en el golpe de Estado contra el pariente Pedro Castillo en el Perú, inciden para atacar los países estos que no son comunistas, como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ahí tiene estos tíos de la extrema derecha que repiten: Nicaragua, dictadura; Venezuela, dictadura; Cuba, dictadura; comunismo. Eso ahí es solamente para envolver a la gente y que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo en realidad. Que mientras uno habla
Hay uno que está hablando descabelladamente, cosas bellacas inclusive, mentirosas. Estos tíos que son dueños de estas tierras aquí están acaparando cada vez más tierras, más poder, más gloria. Y el pueblo se envuelve con pequeñas cosas que no tienen valor, no tienen sentido. La lucha contra el poder no es la lucha contra el Estado. La lucha contra el poder es la lucha contra los poderosos que se utilizan del Estado como herramienta para ellos perpetuar la usurpación de tierras, el saqueo de las riquezas y los despojos para el pueblo. Esto hay que decirlo, pero de forma amplia y con voz resonante. Estos son los verdaderos dueños y también criminales del mundo. Son estos que te venden la comida y el agua envenenada. Son estos que ayudan a que estos politiqueros de quinta categoría que tenemos en América Latina se dediquen a reproducir un discurso, una narrativa para envolver la cabeza de la población y mantenerlos también esclavizados mediante la cooptación del sistema capitalista neoliberal, aún dentro de un régimen progresista. Esto está pasando en Brasil, en Chile es peor, Argentina también está sucediendo, y los que están, los gobiernos de extrema derecha que están en el poder, como en Uruguay, en Ecuador, también lo saben, también lo saben. Estos son los verdaderos, estos son los enemigos de la vida. No son solamente enemigos de la vida indígena. Estos son los enemigos de la vida de toda la humanidad. Estos, Bunge. Aquí hay una lista de enemigos de la humanidad. Mírenlo ustedes cuando puedan. Este, Cargill, empresa norteamericana. Estos son los dueños, estos son los enemigos de la vida. Ese es el enemigo de la vida. Este es el enemigo número 1 de Brasil. Este es el enemigo número 1 de Brasil. Y el que está al lado es uno de los grandes dueños de tierras de este país. Los dos son enemigos de la vida. Y los dos trabajan para que esas grandes empresas como Bunge todavía se mantengan incólumes hasta hoy. Bueno, pues esto no lo puedo leer. Bueno, aquí tenemos más un enemigo del país. Tiene contactos hasta con la mafia italiana de la Cosa Nostra. Esto es peor que la familia Soprano. Esto supera de Al Pacino, las películas de Al Pacino. Esto supera, esto es más, esto es peor que lleva a las drogas, que también las drogas hace parte de este gran negocio. Es un capitalismo paralelo y que no paga impuestos, no paga tributos y desmata, desforesta todo, erosiona la tierra. Mírenlo, mírenlo ustedes, miren esto. Aquí ya estamos, la madera, uno de los
problemas terribles. Estos son los ribereños. Ellos pescan, ellos extraen la castaña. Yo estoy solamente pasando aquí el texto para que ustedes vean, pero me parece que voy a terminar por aquí. Agradezco mucho el pedido que algunas personas hicieron para mí, para que yo les pueda llevar en español o en castellano mejor, un poco sobre la problemática existente en Brasil en lo que respecta a las tierras y los territorios, ¿no? Tenemos mucho que hablar sobre esto, tenemos mucho que hablar, muchísimo que hablar, y tenemos que hacer un observatorio. Perdón, que aquí estaba el clima un poco, el clima está medio mal aquí, a veces hace mucho frío, al día siguiente hace mucho calor, no hay cuerpo que aguante tanto, sí. Esto tenemos que discutirlo y hacer un observatorio. Esto es una idea personal que tengo antes de terminar mostrando una querida hermana, Joenia Wapichana, eh, de nosotros construir un observatorio continental, junto con académicos, con investigadores, con gente que se dedica a la investigación en campo inclusive, para que hagamos un observatorio sudamericano, si se quiere, sobre la problemática de la tierra y de los territorios, porque todos los países tienen sus problemas. Si bien hemos venido de procesos históricos un poco diferentes, más el escenario que se nos presenta, la cortina de fondo, es casi idéntica. Somos países, nuestro continente se ha fundado encima de huesos, sesos, mucha sangre derramado y de mucha injusticia. Nuestro continente es uno de los continentes más violentos del mundo. Es el más religioso del mundo. Y no estoy hablando de espiritualidad ancestral, estamos hablando de religión institucional, de una fe institucionalizada. Es el continente más religioso del mundo, es el más violento del mundo. Muere 5 veces más personas en las grandes periferias y miserias de nuestro continente que en muchas de las guerras que están aconteciendo por ahí. Es el continente más injusto, el que reúne los mayores países con desigualdades sociales, como en el caso de Brasil, de Chile, de países de América Central. Somos el continente más destecnologizado, porque nosotros no producimos tecnología, nosotros producimos comida y agua para que otros coman y beban. Entonces, América Latina se ha reducido a una gran hacienda. Es una gran hacienda donde la gran mayoría es mano de obra barata, muchas de ellas sin jubilación, no habrá jubilación, y tampoco podrán tener una casa propia. Entonces es una generación prácticamente perdida, porque no va a tener siquiera los privilegios que nuestros abuelos tuvieron. Claro, ellos también vivieron esclavizados. Hay gente que ha trabajado 30, 40 años para una empresa y luego se jubiló. Pero ¿qué pasa? El dinero de la jubilación lo gasta en medicamentos. Entonces sale de una prisión y entró en otra. Entonces tenemos que hacer esta lucha.
de forma universal, si se quiere, contra la devastación, contra los incendios, contra la injusticia. Miren lo que es esto. El mundo civilizado y su gran carnificina, su gran carnicería. Mire esto. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.